partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. La verdad es que la estampa es espectacular. Da la sensación de ser un partido importante, pero así es como se viven todos los encuentros en este estadio. Por 5 hombres en el centro del campo y un solo atacante arriba, en lo que tiene toda la pinta de un 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos, atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Arranca el partido! El Rangers trata de buscar esa chispa. Tavernier. Pareció falta y el árbitro la señala. Y la manda lejos con ganas. ¡Ahí la domina! No se complica. ¡Qué buen balón adelante! Ahí está el pase, puede ser bueno. No, no fue bueno. Prefiere jugar en largo. Ha conseguido despejar la bola. Dani Rodríguez. ¡Qué buen balón! Patadón al frente. El Rangers está empeñado en mandar arriba a sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. Bien, bien jugado, con contundencia. ¡Qué oportunidad! Mete ese centro peligroso. La defensa desbarata la ocasión. Hettich. Ha bajado muy bien a defender. No es algo que nos sorprenda en el fútbol de hoy en día, ¿eh? Si tienes que bajar a por la pelota, bajas a por la pelota, no hay más. Está en el área. Ha optado por retrasar el juego.
no le han dado opciones con la pelota en los pies. Bayrami. El Rangers trata de crear juego. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Busca una buena jugada. ¡La impacta! ¡Eso está muy lejos! Qué gran control al primer toque, magnífico. Es que lo único que tenía en mente ya era disparar a la puerta. Dani Rodríguez. Nos acercamos al descanso, pero nadie marca aquí. Bueno, viendo los dos equipos que tenemos por delante, yo por lo menos no esperaba que el partido discurriera así. Esa es la magia del fútbol, por eso nos encanta, Carlos. Es que nunca sabes lo que puede pasar. El final de esta primera parte va a ser más que interesante. Gana el duelo esta vez. Ha demostrado su calidad en las labores defensivas. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡De cabeza! No ha habido suerte. Pocos jugadores saben reaccionar en este tipo de jugadas, ¿eh? Es un ejemplo de manual de por... Llegamos al final del primer periodo. Pues nos vamos al descanso con cierta decepción, ¿no, Julio? Hemos visto toma y daca interesante, pero ha faltado esa chispita, ese alarde que nos hubiera permitido ver algún gol en estos 3/4 de hora. Lo dicho, 0-0 de momento. Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy deficiente, ¿eh? Y en ataque prácticamente nulos, ¿eh? Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos 1 o 2 goles en la segunda mitad. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. 0-0 es el marcador con el que se reanuda el encuentro. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Córner. El Rangers puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Interesante cambio de fichas, interesante. Ahora la defensa rival se encuentra con un escenario totalmente distinto. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Tavernier. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Bayrami. Seguimos con 2 roscos en el marcador. Esa entrada le ha costado la falta. Decide jugar por la izquierda. Y ahí va. ¡Salta! ¡Cabezazo! Sin peligro para el portero. Grego. Decide mandarla hacia adelante. Optan por retrasar esa pelota. Este partido puede cambiar de dueño en un tris. Abre el juego a las bandas. La controla y tiene espacio. La bombea fuera de peligro. Bayrami. Tavernier. Busca una buena jugada. Consigue. Efectivamente, es falta.
Bayrami. ¡Balón arriba! ¡La pone! Logra despejarla. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Tavernier. Tiene mucho mérito el ímpetu y la garra que están demostrando llegados a este punto, ¿eh? Está claro el objetivo que tienen en mente. Bayrami. Pase a la banda izquierda. Forzaron un nuevo saque de banda. El Rangers va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Recibe ese contacto y es falta. El gol. ¡Gol! ¡Qué narices! ¡No es un gol! ¡Es un milagro! No se puede definir con más clase. Pero qué golazo, qué pedazo de gol, impresionante golazo. Parecía que el partido empezaba a dormirse, pero tenemos que ensalzar el trabajo encomiable del equipo, que nunca ha dado su brazo a torcer pese a las circunstancias, y eso me parece clave. Ahora llega el momento de la verdad. ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Puso la pelota justo donde podía causar problemas y ahí está su recompensa. Parece que tenemos un nuevo cambio. Se pone en cabeza. Lo han buscado y lo han logrado, ¿eh? Así se hace, de verdad. Ahora tienen que conservar la ventaja. Hoyos. Tiene opciones de pase en la banda. Puede intentarlo. ¡Disparo! Ese gol habría supuesto el empate en el marcador. Me parece que el gol les ha despertado, ¿eh? El partido se pone muy interesante en los próximos minutos. Y una nueva sustitución poco después de la anterior. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. ¡Dani Rodríguez! Aparece para alejar el peligro. Marcas. Centro arriba y cabezazo. Estuvieron a nada de meter el gol. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Y vuelven a tener la posesión. Tavernier. Quiere zafarse de la defensa. ¡Menuda potencia! ¡Ay, el cabezazo! ¡Qué providencial parada! Vaya, el portero está haciendo bien su trabajo, eso sin duda, ¿eh? Despeja sin miramientos. Tiene un disparo. ¡Gol! Acabó la jugada
Se la ha colocado y la ha mandado directa a la red. El partido queda visto para sentencia. Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? Ahí está. Es el final del partido. Final negro para el equipo y mira que lo han intentado. Simplemente el rival ha estado mejor de cara a portería. ¿Cómo has visto el duelo, Maldini? El resultado, la verdad, es el esperado, sí. Hay que resaltar la labor del técnico por intentar ganar un partido tan difícil con un buen planteamiento. Hay que poder decir que no ha sido el más acertado por el marcador final, pero para mí ha sido un buen intento. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. Gracias, siempre es un placer trabajar contigo.